Conversamos de inmediato con Arturo Maldonado, ex procurador, que nos acompaña en el programa para analizar este tema. Gracias y bienvenido a la Central de Informaciones. Buenas noches, a sus órdenes, señorita Alemán. Gracias por acompañarnos. Desde su punto de vista, ¿era previsible que el Ministerio Público solicitara una medida más gravosa como la prisión preventiva? ¿Era esperable que esta investigación avanzara de esa manera? Sí, era totalmente previsible y hacía parte de las alternativas que el Ministerio Público tenía luego de haber obtenido una detención preliminar judicial. Las alternativas eran, al finalizar esta detención preliminar judicial, que como sabemos fue materia de una impugnación y fue revocada por una sala de apelaciones, para el Ministerio Público eran presentar una solicitud de prisión preventiva contra todos o contra alguno de los investigados y o solicitar una comparecencia simple o restringida. Cualquiera de las dos medidas eran un escenario posible y en efecto eso ocurrió. Para unos, como sabemos, solicitó una prisión preventiva, para otros un requerimiento de comparecencia restringida. Y la Fiscalía además está sustentando esta medida con elementos de convicción como declaraciones de testigos protegidos, aspirantes a colaboradores eficaces, informes periciales, informes de transcripción y otros elementos. Esto nos quiere decir, sin conocer mucho detalle de la investigación, pero que el Ministerio Público ha recabado información y ha recabado elementos en estos 7 días de detención preliminar. Es razonable que podamos asumir que así ha ocurrido. En todo caso, el estándar para que una prisión preventiva se otorgue hoy en el Perú es mucho más riguroso que hace un corto tiempo. Me refiero concretamente a que el día de hoy los jueces están obligados a seguir unos lineamientos adoptados por la Corte Suprema de Justicia en el 11º plenario de la Corte Suprema de Justicia del mes de septiembre del año 2019, que establece unos 30 criterios que deben ser observados al momento de dictarse una prisión preventiva. Y también porque el Perú, como suscriptor de importantes tratados internacionales en materia de derechos humanos, está obligado a respetar los estándares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en esta materia, concretamente los que se derivan de su informe sobre el estado de la prisión preventiva en América Latina del año 2013 y de los lineamientos para reducir el problema de la prisión preventiva planteados por la Comisión Interamericana del año 2017. De tal manera que se requiere, por así decirlo, una motivación reforzada para otorgar esta medida de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. Y que se les haya dictado detención preliminar hace unos días no es garantía de que se le vaya a dictar prisión preventiva. Son momentos de la investigación distintos. Son momentos distintos y no solo no es garantía, sino que recordemos que esta medida, acogida en algún momento en el auto que autorizó la detención preliminar judicial, fue revocado al haber sido impugnado. De tal manera que el Ministerio Público se encuentra en su pretensión procesal en una etapa de incertidumbre. Ha habido este hecho que narramos, más la necesidad de la satisfacción de los rigurosos estándares que hemos mencionado. Y ahora, la investigación abarca 19 personas. El Ministerio Público pide detención preliminar contra 10 y ahora prisión preventiva contra 4. De hecho, una de ellas está como no habida. ¿Eso nos quiere decir que están cercando más la investigación? El proceso penal, por definición, tiene varios axiomas y varios principios. Uno de los principios es el de la verdad material y el otro es que el proceso es precisamente parte de la búsqueda de la verdad. O sea, hace una proposición que debe ser corroborada en los hechos y en la parte jurídica. Y esa proposición que el Ministerio Público se verifica, por eso se habla del principio de verificabilidad de los postulados del Ministerio Público, se verifican o desaparecen en el marco del proceso penal. Y luego se llega a la etapa de juzgamiento, donde ahí se contrasta lo hallado por el Ministerio Público en un debate de igualdad de armas entre la defensa del Ministerio Público.
siguiendo otro postulado del proceso penal que establece que la pena solo puede darse si se ha sustentado una acusación y se ha ejercido la defensa. Y creo que es importante también dejar en claro que hacia la opinión pública se deja entrever que medidas como la detención preliminar, como la prisión preventiva, que en los últimos años se han venido dictando con mayor frecuencia, sobre todo a personajes del entorno político, personajes públicos, hacen ver como que ya fueran personas culpables. Y es una parte de una investigación, no ha habido todavía juicio, no hay todavía una sentencia firme. Es importante dejar en claro en qué proceso de la investigación estamos y qué elementos tienen que darse, ¿no? ¿Qué tiene que configurarse para que el Poder Judicial dicte una medida tan gravosa como la de prisión preventiva? Sí, hay que partir de la valoración que en general en el Perú la presunción de inocencia no se respeta. Y esto no se refiere al caso de las personas que por su vinculación al poder, en diferentes casos de notorio conocimiento están siendo hoy procesados, sino estamos hablando en general. Estamos hablando del delincuente común, aquel que es presentado en la comisaría en una conferencia de prensa y se le levanta el rostro para que él mire a la cámara. Prácticamente allí se están realizando actos que llevan a la sociedad a la idea de que ya se está frente a una persona que es culpable. Como usted bien dice, esto es parte de un proceso mucho más amplio. Pero acá es importante anotar que sí, en el Perú hay un abuso de la prisión preventiva en los casos de delincuencia común o delincuencia general. En los casos recientes, donde la norma ha sido la impunidad, porque eran actores con poder político, en esos casos las estadísticas nos indican que las solicitudes de prisión preventiva no son generales, no son amplias, no son masivas, en comparación a los casos de delincuencia común. De acuerdo, doctor Maldonado. Antes de ir finalizando, me estaba olvidando de consultarle sobre un protagonista importante también en esta historia, y es el presidente Martín Vizcarra, que de hecho ha pedido dar su declaración sobre este caso. ¿Es importante que el mandatario declare en estos momentos en torno a esta investigación? Bueno, sobre esto ha habido debate nacional y lo que podemos señalar es que es claro que el presidente de la República en la actual arquitectura constitucional solo puede ser procesado cuando haya terminado sus funciones como presidente de la República. Esto no significa que no pueda ser investigado. La investigación es un acto de acopio de información, de diverso tipo de información, tanto documentaria como de testimonios. Esa fase no tiene ninguna limitación constitucional. Esa fase podría ser llevada a cabo y debería ser llevada a cabo en este mismo momento, porque la información que se pierde equivale a la verdad que huye. Eso es un axioma. De otro lado, también hay que señalar que, como es de público conocimiento, el presidente de la República dio una entrevista televisiva en la cual dijo sentirse asombrado porque los montos de la contratación no se podían comparar a otros casos de gran corrupción, y también porque, según dijo, en su creer, el dinero invertido por el Estado en estas acciones policiales era superior a la contratación específica que se investigaba. Acá hay que señalar claramente que eso es un profundo error. Esa es una grave distorsión respecto de qué es lo que se está investigando. En este caso, el Ministerio Público postula la acreditación o la comisión de los hechos contra la administración pública, corrupción en las figuras de colusión agravada y negociación incompatible. El bien jurídico es el correcto desempeño de la administración pública. Acá no interesa si es un sol o 177.400 soles, como es el caso de los contratos del señor Swing. Estamos hablando de un bien jurídico donde el monto, sí, claro, es un elemento del agravante, porque para que sea colusión agravada tiene que haber un daño al patrimonio del Estado. Pero más allá de eso, el bien jurídico no tiene que ver con el dinero que el Estado está invirtiendo. O sea, esa comparación matemática no cabe, no corresponde. Y el señor presidente debería ser el primero en saberlo, y si no lo sabe, la ministra de Justicia debería orientarlo e informarlo.
De acuerdo, desvía un poco, ¿no?, la atención del punto importante. Doctor Maldonado, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en RPP. Mucho gusto. Buenas noches, señorita. Muy bien, nosotros estaremos al pendiente. El día lunes se va a llevar a cabo esta audiencia de prisión preventiva contra algunos investigados, comparecencia de restricciones e impedimento de salida del país para otros. Vamos a ver finalmente qué elementos postula el Ministerio Público, qué argumentos va a llevar cada una de las defensas y, por supuesto, finalmente, qué decisión toma el Poder Judicial en torno a este caso. Pausa y volvemos con más.